Hoy, en A Fondo. Debatiremos acerca de los mecanismos que el gobierno nacional busca para refrendar lo acordado en los diálogos de paz que adelanta en La Habana, Cuba, con la guerrilla. El proceso de paz inició en el año 2012. En ese entonces el presidente dijo una frase que hoy es el punto de giro y controvierte el futuro de los acuerdos. Este es un acuerdo completo, global, donde hay concesiones, las FARC tienen que dejar las armas, la sociedad les abre la puerta, hay participación política, eso hay que mirarlo integralmente. Entonces nosotros vamos discutiendo tema por tema, al final hacemos una consolidación, que es lo que le presentamos al país, completo. Mientras las conversaciones en La Habana avanzaron en varios puntos, aún no se definía el mecanismo para su refrendación. Hace unas semanas el presidente mencionó que un denominado congresito o una comisión especial conformada por los mismos congresistas y delegados de las FARC serían algunas alternativas. Esta propuesta causó revuelo, pero sin duda este anuncio del presidente Santos el pasado 9 de septiembre desató aún más la polémica, pues dijo que no se haría ni por constituyente ni por un referendo que calificó como suicidio. Ya se descartó una constituyente, o por lo menos yo la tengo totalmente descartada. Ya se descartó que eso se haría por referendo, porque sería un suicidio hacerlo por referendo. Más institucionales, que es respetando el Congreso de la República, acudiendo al Congreso de la República para que el Congreso, en su buen leal saber y entender, apruebe esas reformas y apruebe algún mecanismo para poder facilitar, para poder darle más rapidez a la implementación de los acuerdos. Para los constitucionalistas esto va en contra de la norma y sería pasar por encima de las decisiones del pueblo colombiano frente al proceso de paz. Nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado. En ese momento ha ido dando bandazos, ha sido sinuoso, no ha sido claro con la opinión pública ni con el país de qué es lo que quieren hacer con esos acuerdos. El tema del referendo sería absolutamente necesario, porque es el pueblo el que debe decirle al gobernante si está de acuerdo o no con lo que se acordó en La Habana, que hoy día tampoco es muy claro. La verdad es que este gobierno ha pasado por encima de todos los mecanismos jurídicos con el fin de llevar a cabo su programa más importante, que es la supuesta paz que se está llevando en La Habana. Esto es muy peligroso porque estamos llegando a un tema donde será un país, o es un país que no está respetando sus normas. Sería abiertamente inconstitucional e ilegal lo que quisiera hacer el gobierno nacional. Para la constitucionalista Bernardita Pérez aún no hay claridad en lo acordado y el no hacer un referendo como mecanismo empeoraría la legitimidad del proceso de paz. Yo realmente considero que el gobierno de algún modo está improvisando con el tema. El gobierno nos había dicho a todos los ciudadanos que en los diálogos de La Habana nada estaría acordado hasta que todo no estuviera acordado. Los ciudadanos no tenemos un pleno conocimiento de exactamente qué ha sido lo acordado. Nos han dado noticias a medias, ni de los avances ni del estado del arte. Hoy el gobierno nos dice, tengo varias vías para convalidar lo que van a ser esos acuerdos. Y creo que los ciudadanos nos tenemos que preguntar, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son esos temas que se han acordado para saber si esos temas o necesitan una especie de reforma constitucional o bastarían leyes de la República? Sería muy importante un referendo. Es insoportable a espaldas de la ciudadanía. En el Congreso también preocupa esta propuesta de no hacer un referendo. Así lo expresó la senadora Paola Holguín, quien dice que esto iría en contra de la democracia. Lo que pretende hacer hoy el gobierno es inconstitucional, va en contravía de las promesas que se le había hecho al pueblo colombiano. Desde el comienzo se había dicho que eran los colombianos quienes refrendaban el acuerdo. Hoy lo que estamos viendo es que le están haciendo trampa. Esto se podría denominar un golpe de Estado a los derechos del pueblo colombiano. Esta es una medida donde van a llevar a las FARC y a un grupo de congresistas y las FARC va a legislar en beneficio propio. Una pregunta que nos hacemos los colombianos es, ¿qué se acordó que no lo pueden someter al pueblo?
En esa medida, lo que uno siente es que ellos tienen la certeza de que los colombianos no estaríamos de acuerdo con lo acordado. Pero no todos cuestionan la propuesta del presidente Santos de no hacer referendo. Para el docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Medellín, John Fernando Restrepo, el referendo también traería riesgos. El referendo también es muy peligroso porque fácilmente uno podría encontrar que la opinión pública y que el electorado tiene un imaginario de las FARC negativo. Y como lo que se juega en últimas en este proceso de paz es la transición política del secretariado y de grandes líderes militares de las FARC a la vida pública vía una circunscripción especial de la paz en la Cámara de Representantes, creo que es lo que en buena medida el conglomerado social no está dispuesto a aceptar. Yo creo que precisamente decir democracia constitucional es decir que se supera la idea clásica de democracia que traíamos, por ejemplo, desde la Revolución Francesa o desde el modelo rusoniano, donde democracia es simplemente lo que el pueblo quiera. ¿Cómo debe ser refrendado lo acordado en La Habana? ¿Cuál debe ser el mecanismo para aprobar el proceso de paz? El debate esta noche a fondo. Así es, ahí está planteado el debate. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Hoy vamos a hablar de paz en A Fondo porque ante el Congreso de la República fue radicado esta tarde un proyecto de reforma constitucional que le daría vía libre al llamado Congresito, que no es otra cosa que una comisión especial que al interior del Congreso buscará convertir en leyes los acuerdos a los cuales lleguen el gobierno y las FARC en La Habana. Pero paralelamente también el Congreso está buscando o está cursando otra iniciativa que obligaría a los colombianos aparentemente en marzo del próximo año, a ir a las urnas y decir si están de acuerdo o no con el proceso de paz de las FARC que se firmaría eventualmente entre el gobierno y las FARC en La Habana. Son dos proyectos muy importantes que en este momento se están discutiendo en el Congreso de la República y de eso vamos a estar hablando hoy en A Fondo. Queremos que opine en @Teleantioquia #A Fondo y también que lo haga a través del 232-3903 o en el 018-051-5015, 232-3903 o 018-051-5015. Y para hablar de estos temas bastante jurídicos, bastante constitucionales, me encuentro con dos expertos. Uno de ellos es Rodolfo Correa, abogado constitucionalista, actualmente doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, España, ¿cierto? Rodolfo, ¿no me equivoco? Sí, Jorge, aquí cursando estudios de doctorado y magíster en Derecho Administrativo y en Derechos Fundamentales. Eso está muy bien, Rodolfo. Y también nos encontramos con una persona que ya nos ha acompañado aquí en A Fondo para hablar de temas jurídicos, de estos temas que tanto le importan a la ciudadanía. Se trata del decano de Derecho de la Universidad de Medellín, Juan Carlos Vázquez. Juan Carlos, buenas noches y gracias por estar con nosotros, decano. Gracias, Jorge, por la invitación y un saludo muy especial a Rodolfo y a todos nuestros televidentes. Bueno, ¿están de acuerdo, para empezar y entrar en materia rápidamente, están de acuerdo con esto, con esta creación de esta figura del congresito, Rodolfo? Bueno, en primer lugar yo creo que mayoritariamente la ciudadanía colombiana está de acuerdo con el proceso de paz. Yo creo que difícilmente puede uno encontrar a alguien que no esté de acuerdo con la paz. Creo que la medida de creación de la comisión legislativa es una medida audaz del gobierno que va a permitir diferenciar dos cosas muy importantes, Jorge y señores miembros de la opinión. Una cosa es la decisión política de acordar la paz y otra cosa es el desarrollo normativo que de los acuerdos se deriva. Entonces, la solución política se va a tomar a través, según el partido de la U, de un plebiscito, que es donde se determina si se aprueba o no se aprueba el acuerdo de paz. Hay que hacer dos claridad, que son dos proyectos distintos. Sí. Un proyecto de plebiscito, digamos que ya empezó a cursar desde el viernes de la semana pasada cuando fue presentado por el senador Roy Barreras de la U. Y otro, el proyecto que radicó hoy el gobierno nacional, que consiste básicamente en la creación de ese congresito y en unas facultades extraordinarias del presidente de la República. Exactamente, es que por eso es muy importante que la opinión diferencie dos cosas. Primero es la aprobación o refrendación de la culminación del proceso de paz, y otra es las medidas jurídicas que se deben adoptar para poder desarrollar el acuerdo de paz. Por supuesto, y en eso habría que hacer también claridad, porque esto va, digamos, por etapas. Primero, tendría que haber un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana, luego una refrendación por parte de la ciudadanía, por parte de los colombianos, y luego cómo traducir, digamos, esos acuerdos a leyes vía este congresito. ¿Es más o menos eso? Sí, es importante advertir, Jorge, que, como lo dice Rodolfo,
existe mucha desinformación. Hay una reflexión y hay que hacerla, y es que firmar el acuerdo de paz tal vez es lo más fácil. El desarrollo de ese acuerdo de paz es lo complicado. Y traigo a colación, por ejemplo, la negociación que se hizo en el gobierno anterior con las autodefensas y la misma subversión, algunos grupos que se desmovilizaron sin ningún marco jurídico y sin ninguna revisión constitucional. Y ellos se vieron en ese dilema de estar en un proceso, estar desmovilizados, estar ya en un centro de concentración, como era el caso de Ralito, y en ese caso específico no existía marco legal que los amparara. Inclusive, la revisión de la Corte Constitucional sobre la Ley 975 dejó absolutamente descuartizado ese proceso desde el punto de vista normativo. Eso llevó a que más de 30.000 desmovilizados se quedaran sin pie jurídico, sin piso jurídico, sin manera de salir, y eso llevó a que muchos de ellos se regresaran a las armas, a engrosar los grupos. A mí me parece que no podemos ser muy aventurados y pretender, como lo pretenden algunos, que absolutamente todo lo que se vaya a acordar, se vaya a legislar, se lleve a preguntarlo. Es imposible, y para eso existe unas personas que fueron escogidas por el pueblo, ¿sí?, que recibieron un mandato, que son los encargados de legislar. A mí me parece muy audaz, lo dice Rodolfo, y con toda razón, el congresito, la comisión especial, busca agilizar todo el marco normativo que permite implementar los acuerdos, que no es fácil. Entonces, una cosa muy distinta es qué le van a preguntar al pueblo, y otra bien distinta es qué se va a aprobar en la normativa. Yo estoy convencido que la pregunta al pueblo va a ser simplemente una pregunta ¿sí si están de acuerdo o no con el proceso de paz y la forma. Con la suscripción del acuerdo de paz. Pero aquí podríamos ver entonces un viraje grande del gobierno, porque el gobierno inicialmente había planteado siempre un referendo, y ya ahora se decantó básicamente por un plebiscito como un mecanismo más expedito para llevar, digamos, y refrendar esos acuerdos. Con una pregunta abierta de decir sí o no. Sí, el referendo realmente no es una herramienta muy operativa para este tipo de situaciones, porque pues imagínese usted, podrían perfectamente necesitarse 20, 30 leyes o una ley de 200 artículos, 300 artículos. Y que las apruebe punto por punto la ciudadanía. Punto por punto, eso sería realmente poco operativo. Pero decir a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se suscriba el acuerdo de paz, sí o no? Es muchísimo más fácil plantearle 300 preguntas con rigor en la redacción. Pero ahora bien, esto, digamos, de acuerdo con los críticos, esto no tendería un manto de dudas sobre el proceso, porque muchos colombianos se han quejado que no han tenido conocimiento del proceso, que no se conoce básicamente lo que se ha acordado entre el gobierno y las FARC. Entonces, digamos que esto no le haría perder legitimidad al proceso. Lo que pasa es que hay una realidad, y es que el gobierno, desde que inicia el proceso de paz, tiene la opinión, o gran parte de la opinión en contra, que no le tienen confianza ni al proceso ni al gobierno. Y en esa medida entonces el gobierno, la única manera de tratar de dar confianza es decir, tranquilos, que yo no voy a firmar nada si ustedes no me lo aprueban. Lo que pasa es que cuando ya estamos llegando al fin del proceso, ya empiezan a ver la dificultad para preguntarle cómo le preguntamos y qué preguntamos. Yo creo que ellos están pensando es qué hacer para nosotros no tener que acudir al pueblo y ahogar una posibilidad de paz que tiene el país. Claro, porque habría puntos muy delicados ahí dentro de ese. Si fuera un referendo, habría puntos muy delicados. ¿Está de acuerdo con que, digamos, la guerrilla participe en política, sí o no? ¿Está de acuerdo con zonas especiales agropecuarias, sí o no? Digamos, estos puntos son susceptibles, y la opinión pública seguramente tomaría una posición muy crítica frente a preguntas abiertas en un referendo como esto. Sí, pero yo quiero, Jorge, detenerme en un asunto que mencionaste tú ahorita que es muy importante, y es el de la legitimidad de los acuerdos. Desde la teoría democrática hoy, de hecho mi tesis doctoral trata en gran medida sobre la legitimidad democrática, está basada en un concepto, es el concepto de la inclusión. Es decir, para que un gobierno, para que un Estado pueda tomar una decisión, es indispensable que la ciudadanía se sienta parte de la decisión. Si la ciudadanía no es parte de la decisión, entonces carece de legitimidad. Por eso el gobierno, repito muy audazmente, deslinda los dos momentos, el momento político y el momento normativo. Entonces a mí me parece que utilizar el mecanismo del plebiscito es digamos, una alternativa válida. Considero que usar cualquier mecanismo de participación ciudadana, pero
que en todo caso permite incluir, es un elemento válido en la teoría democrática. Es válido desde la teoría democrática, pero ¿usted estaría de acuerdo o no? ¿Perdería legitimidad o no esos acuerdos si se van vía plebiscito con una pregunta abierta de sí o no? Ya conocemos su posición más o menos, pero la suya, Rodolfo. A mí me parece que evidentemente no será una pregunta de sí o no y ya. Es decir, habría que esperar cuál es la redacción del contenido plebiscitario, que no tiene que ser solo una pregunta. ¿Cómo queda? Porque yo creo que ya la redacción ya pues, la tiene el proyecto de ley estatutaria que fue presentado la semana pasada. No, todavía hay que esperar que se desarrollen las discusiones en el Congreso para determinar cuál es la versión definitiva de la pregunta o de las preguntas que el plebiscito va a contener. Ese tema de legitimidad es importante. Es bien importante, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los marcos jurídicos para lograr los procesos de paz siempre han existido en Colombia. Nosotros no podemos irnos más allá de lo que es la realidad. Hoy en día, desde hace mucho tiempo, existen las normas de desmovilización individual o colectiva. Y existen unos marcos normativos que nos han permitido sacar de las armas cantidad de alzados en armas, inclusive grupos de justicia privada. Eso siempre ha existido. Ahora no podemos hacer un viraje grande y decir, oiga, vengamos a preguntarle al pueblo qué opina sobre cada punto, cada detalle, cada asunto, porque en esa medida entonces es imposible, nosotros podemos someter en este momento un proceso de paz viable, posible, ¿sí?, a una refrendación con un desconocimiento absoluto. Pero no sería depender en este momento de un estado de opinión. Lo que hizo el gobierno es depender de un estado de opinión, de cómo están las cosas de una ciudadanía que, digamos, está escéptica frente a un proceso de paz. Y entonces aplica, digamos, esta fórmula del plebiscito para tener, digamos, la aprobación más rápida y expedita de este acuerdo. Sí, el problema definitivamente es que esa consulta al pueblo, que es lo que nos están vendiendo y nos están asegurando que va a suceder, tiene que hacerse de la manera más sencilla y más clara, ¿sí?, que sirva simplemente como una refrendación popular de lo que es la voluntad de paz del Estado colombiano, de las instituciones del Estado. Yo no pensaría ni concibo que vamos a llevar, ¿sí?, a una consulta. 400 artículos. 400 artículos, que es imposible. Pero digamos que el país se va a meter en esta discusión. Sí, claro. ¿Está de acuerdo con que los guerrilleros o los desmovilizados, inclusive de pronto guerrilleros que tienen crímenes de lesa humanidad, participen en política? Es decir, es una de las grandes preguntas que se podría plantear el pueblo colombiano y que obviamente no estaría dentro de ese plebiscito. Y hay una advertencia, y es que, bueno, nosotros estamos hablando de una parte, pero ¿y la otra parte qué opina? Es decir, las preguntas van a ser consultadas, ¿sí? Va a haber un acuerdo, ya hoy vimos cómo hubo un pronunciamiento donde dicen, oye, eso están hablando ustedes como Estado, pero es que ellos dentro de su posición están reconociendo, o más bien desconociendo la legitimidad del Estado como Estado. Y tampoco podemos pretender lo que pretenden algunos, obvio, en una negociación cualquiera puede pretender mucha cosa para lograr un poco, es pretender cambiar todo lo que es, Rodolfo, una forma de Estado, una forma de gobierno, un dominio de la tierra, etcétera, etcétera, a través, o sea, lo que no lograron a través de las armas, que lo logren a través de las leyes. Entonces ese es el punto claro. El punto claro es, nosotros no podemos pretender, y ese es como un mensaje, consultar, como lo dice Rodolfo, 400 artículos. Por eso lo de la comisión accidental, o la comisión ocasional, la comisión especial. Y el mejor ejemplo fue, digamos, el referendo que sacó adelante el presidente Uribe, quien tenía cerca de un 90% de popularidad, estaba muy recién electo como presidente, había empezado su mandato y se cayó prácticamente todo el referendo, escasamente le aprobaban 2 puntos. Y era un recetario, era una cantidad de cosas, todo el mundo estaba de acuerdo, pero nadie sabía ni cómo se votaba, ni para qué se votaba, ni qué origen tenía. Ni entendía muy bien el articulado, inclusive. Este plebiscito pretende resolver el problema del umbral de participación, ¿no? Si ustedes recuerdan, este plebiscito tiene unas cosas bien particulares. En primer lugar, este plebiscito no tendría un número mínimo de votos para ser válido. Primer aspecto, es decir... Ese es un tema muy importante. Según el proyecto, el plebiscito sería aprobado simplemente con la mayoría de quienes participen en el certamen electoral. O sea, siempre habría aprobación. Sí, claro, o rechazo. Aprobación o rechazo. Es decir, se asegura la toma de una decisión. Claro. Pero aquí antes de entrar en eso, habría que hacerle y decirle a los televidentes, y es que el proyecto de plebiscito contempla que los colombianos vayan obligatoriamente a votar.
Y ese es el segundo votar. punto que Yo rompe, digamos, no se había visto esto dentro de la democracia colombiana, porque exactamente. que todos vayamos a votar, inclusive durante 3 días. Y si no Y votas, un fin de semana. Y si no votas, 3 días hábiles y un fin de semana. Y si el que no vote va a tener una sanción de 600.000 pesos de un salario mínimo. Eso Entonces, es una cosa bien rompe, se establece el voto obligatorio. Eso es lo segundo El voto que va- obligatorio. Eso es lo segundo que rompe, como lo dices tú, Jorge, nuestra tradición democrática. Es decir, aquí sí hay un punto bien importante y es que ya por primera vez va a existir en Colombia una sanción por no votar. Entonces el gobierno pretende resolver así dos cosas. Pero habría que cambiar algo también. O sea, se presentó el plebiscito, pero digamos, votar en Colombia no es obligatorio. En Colombia, según el artículo 158 de la Constitución, O sea, el voto es un derecho y un deber. Un deber. ¿Qué es un deber? Un deber es la obligación que pesa sobre un individuo del cumplimiento de un mandato. Eso es un deber. Entonces, ¿por qué no es obligatorio? Porque hasta el momento no ha existido la voluntad política ni legislativa para imponer una consecuencia jurídica derivada del incumplimiento del deber. Pero a partir de este momento la propuesta es, efectivamente, el que no vote es sancionado con un salario mínimo. Pero precisamente al no tener consecuencias se vuelve voluntario. Es decir, es un deber que se acata o no se acata y se cumple o no se cumple. Ahora, a mí me parece peligroso esta propuesta porque podría generar el sentido contrario, un voto rechazo. Es decir, que ante la gente va a aburrir, me están obligando. Dice, me obligan, entonces me les no. tiro en la propuesta y entonces no, porque mucha gente sería un voto rechazo, que es bastante peligroso. A mí me parece desafortunado. Ahora, si presentan simplemente a consulta del pueblo la voluntad de acoger una propuesta, un marco general de paz, yo estoy convencido, como lo dice Rodolfo, que prácticamente todas las personas en el país queremos la paz. El problema es si me dicen que paz con impunidad, sí, si me claro. dicen paz con política para crímenes de lesa humanidad, si me dicen paz con 0 cárcel, si me dicen paz, Pero entonces la gente, tenga la seguridad que eso no va a pasar. eso no va a pasar, ni eso lo van Va a a ser consultar. seguramente una pregunta Eso abierta. no será objeto de la pregunta. No. Pero mire Jorge y doctor Juan Carlos, hay una cosa muy clara y es que ni este gobierno ni ningún otro gobierno puede tener miedo de preguntarle al pueblo. El pueblo puede que se equivoque o puede que no, pero un pueblo siempre tendrá los gobernantes que se merece y deberá padecer las decisiones que tome. Es decir, nosotros no podemos entrar en un modelo paternalista de gobierno en donde creamos que el pueblo se le debe dar participación para elegir lo bueno, y lo bueno es lo que dice el Estado, que eso es una de las grandes paradojas del pensamiento paternalista, donde le dicen al ciudadano, usted es libre para elegir, pero para elegir lo bueno, y lo que es bueno se lo digo yo. Entonces ahí la libertad es una falacia. Es el otro escenario. Llegamos a un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla en La Habana, pero el pueblo a través vía plebiscito dice en las urnas, no señor, no aprobamos. Entonces hay que derrotarlo por la vía militar porque ese es el mandato popular. Es decir, vuelvo y repito, no podemos tener miedo de preguntarle al pueblo. Es que esta democracia la construimos entre todos. Entonces es absurdo decir que primero vamos a obligar a todo el mundo a que vote. Y entonces preguntemos facilito para que todo el mundo diga Claro. que sí. Rodolfo, pero no podemos llegar al extremo porque sabemos que el pueblo se deja llevar por muchas impresiones, por sensaciones, por sentimientos. Aquí cada que vemos una noticia de que hubo una agresión con ácido, ahí mismo sale que pena de muerte. Y entonces aquí perdemos la proporcionalidad. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, cómo personas que han cometido miles de delitos, ¿sí? Tienen una pena alternativa de 8 años, que me parece válido, eso es un proceso de paz y se puede, ¿cierto? Pero a una persona que en un estado, un joven de 19, 20 años que irresponsablemente se emborrachó y en un carro mató a 2 mujeres, entonces a ellos les queremos meter 60 años, cadena perpetua, pena de muerte. Pero ¿sabe cuál es la clave de todo eso? Entonces, la acción comunicativa del Estado. Sí, pero ahí es donde está el valor de la acción comunicativa del Estado. Es decir, si el Estado es lo suficientemente claro y lo suficientemente preciso en la comunicación adecuada y eficiente, pero es que un momentico, el pueblo tomará la decisión que mejor corresponde. La acción comunicativa también lo tienen los opositores. Es por eso, Claro, por eso es tema. una democracia. Centro Democrático obviamente se iría en contra de una iniciativa de estas Y es características. bienvenida la posición del Centro Democrático. Es muy bienvenida la posición del Centro Democrático y es bienvenida la posición de la izquierda y es bienvenida la posición de la derecha y del centro. ¿Sabe por qué, Jorge? Porque en la democracia todos somos necesarios. Todos somos los que construimos la democracia. Y precisamente el miedo y el valor está en no abstenerse de poner las cartas sobre la mesa para que el pueblo decida libremente. Vuelvo y repito,
No podemos caer en la gran paradoja de decir, usted es libre pero para uno elegir, pero pensaría para elegir lo que yo creo que es lo mejor. Perdónenme, pero el país se ha desgastado últimamente en unas discusiones y es si va a haber impunidad o no para las FARC, digamos en este caso. Si ellos van a poder participar en política. Es decir, son dos discusiones gruesas que creería uno también deberían ir al constituyente primario, que es el pueblo. ¿O me equivoco? Eso es una posición que creo yo válida. Es decir, considero que es pertinente que se le pregunte al pueblo si quieren o no quieren que claro que participen en política. eso digamos podría volver farragoso el tema, volver complicado esto, y ya veo que el gobierno está acelerando esto porque espera tener estos acuerdos finiquitados en marzo. Pues Jorge, es que la propuesta es que esto se... Sí, pero estamos convencidos, y yo estoy convencido de eso, que los miembros representantes, negociadores de las FARC no aspiran a llegar a hacer política, o por lo menos a llegar a corporaciones públicas. Ellos tienen muchas personas pero también aspiran, perdóname, decano, a no pagar un año un día de cárcel, porque ya lo han mencionado. No, pero sí, pero parten de la base que ellos no le reconocen legitimidad ni a la justicia ni al Estado. Y digamos los acuerdos de paz, digamos, la gran ventaja, digamos, donde se han llevado a cabo también estas discusiones, es que definitivamente hay un gran consenso nacional frente a lo que se quiere. Hay un gran consenso finalmente de sanar unas heridas y dejar, digamos, unos pecados, dejar unos delitos atrás para que la sociedad avance y pueda trascender. Entonces, si esas heridas, digamos, desde lo jurídico no sanan bien, podemos correr el riesgo de volver a caer en problemas y a repetir situaciones, nuevamente en este caso con la guerrilla. ¿Usted qué piensa, decano? Sí, es clarísimo. Hay un problema grave que la sociedad... ¿Están las víctimas dispuestas a ver a los victimarios tomándose un café en un centro comercial con ellos? Eso es un problema grave y eso siempre va a existir. El problema de lo que hemos llamado siempre el posconflicto, la manera como las víctimas pueden recibir al victimario en una sociedad no es fácil. Ahora, estamos hablando nomás de las víctimas las que sufren la violencia concreta, pero la pregunta es, por ejemplo, la sociedad cómo los va a asumir. Es decir, la gran empresa en Colombia, cómo va a recibir a los desmovilizados. Si los desmovilizados entran y encuentran las puertas cerradas, van a terminar engrosando los otros grupos. Es decir, sale la guerrilla, pero llega otro grupo. Y con la advertencia también que quienes piensan que con el proceso de paz vamos a obtener la paz en Colombia, eso es una mentira. Sabemos que por lo menos el 40% de los desmovilizados o más bien del grupo total, el 40% quedan armas. Quedan armas porque ellos no están de acuerdo con el proceso. Decano, según un informe, un estudio, Jorge, y señor decano, un estudio de la Universidad de los Andes, con el proceso de paz solamente se lograría disminuir un 11% de la violencia en el país. Es una cifra dramática. Sí, claro. Solo el 11% de la violencia del país se lograría. Pero no digamos mentira, Sergio. Rodolfo, en las comunidades, en los centros urbanos, lo que está poniendo los muertos es el microtráfico. ¿Sí? Y ese es un punto que no tiene que ver. Ya hay otro tema que es la debilidad estructural del gobierno colombiano por monopolizar las armas. En general, las rentas ilegales. Por controlar territorio. En general. Pero, de todas maneras, hay que apostarle a este proceso. Sobre todo porque es que esto cuesta mucho. O sea, gastándonos nosotros 23 billones de pesos al año en esta guerra absurda, cuando con esos 23 billones de pesos lo que podemos hacer es construir más escuelas, más desarrollo, más carreteras, más infraestructura. Muy bien, hemos hablado un poco de lo que pasaría con ese plebiscito, pero también viene un aspecto bien importante que es lo de esta tarde, también lo del congresito, las facultades extraordinarias del presidente, porque ahí va a haber otra discusión muy interesante que ya empezará a tejerse en el Congreso de la República. Nosotros vamos a una pausa comercial. Recuerde opinar a través de nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral a fondo, y a través de la línea telefónica 232-3903. Ya regresamos. Son 6 los puntos que conforman la agenda de los diálogos en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y las FARC. Desde que iniciaron en el año 2012 se han acordado 3 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Solución al problema de las drogas ilícitas. Y aún faltan 3. Justicia. Dejación de armas. Mecanismos de refrendación e implementación de los acuerdos.
Según analistas, estos son los puntos más álgidos y los retos más grandes que tendrá el proceso de paz para salir avante. El mecanismo de refrendación aún no se define. Sin embargo, para Sergio Estrada, presidente del Centro de Estudios Constitucionales de Medellín, estos son los principios básicos que se deberían tener en cuenta. Principio de pluralismo y plurilateralidad. Eso es, toda la sociedad debe estar representada allí, de participación directa, el de información, respeto por la parte dogmática de la Constitución de 1991, principio de institucionalidad y último principio, principio de eficacia. El discurso de la paz se ha prostituido políticamente en la medida que o se ha utilizado para obtener votos o se ha utilizado para ejercer oposición. Pero se ha desconocido que la paz es un derecho fundamental, según el artículo 22 de la Constitución Política. Se ha prestado mayor atención al mecanismo y no a los objetivos. Primero, la paz y segundo, erradicar las causas generadoras de la violencia. De tal forma que uno advierte que a la sociedad colombiana se le está llamando, se le está invitando a probar el plato ya elaborado y no a participar en la elaboración del plato. Por su parte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, cuestionó la serie de propuestas que se han hecho acerca de la refrendación. Llevábamos más de 4 años hablando de un referéndum y ahora ha dicho que eso sería un suicidio. Me parece que no es muy acertado dar esa conclusión, porque eso significa palabras más, palabras menos, como que la gente, el pueblo, no estaría de acuerdo. Entonces hay que acudir a un mecanismo indirecto para refrendar los tales acuerdos. Además, no sabemos qué es lo que hay que refrendar y estamos creando un mecanismo para refrendar lo que no sabemos qué es lo que hay que refrendar. Esto parece que es crear otra comisión constitucional en el Congreso. Entonces ya no harían 7, sino que serían 8, que le daría el primer debate. Y de todas maneras habría que llevar a un segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara. Hay que hacer una reforma constitucional para poder crear esos mecanismos de refrendación. Parece que lo que se quiere también es buscar unas facultades especiales para el presidente, para que él, a su talante y a su leal saber y entender, pueda elegir a algunos miembros de la guerrilla que hagan parte de esa comisión. Eso tiene que someterse a un acto legislativo para reformar la Constitución. A mí me parece que estamos como complicando mucho las cosas. No sabemos qué es lo que va a haber en la mesa de La Habana que requiera semejante parnafernalia, reformar la Constitución. A fondo salió a las calles para consultar con los ciudadanos si están o no de acuerdo con un referéndum. Las posiciones son encontradas. Pues eso nunca se ha sabido nada, pues eso dicen que sí, que no, eso uno a la final no sabe nada. Me parece que es lo más conveniente para el país, para que sea el pueblo quien decida, porque es soberano ante la ciudadanía y la opinión pública. Hacer un referendo es gastar más plata de la que han gastado. ¿Por qué no cogen esa plata y la invierten en educación? Sobre el PRODEPAS yo creo que más bien una comisión. Sin embargo, creo que las FARC no han tenido voluntad tampoco, o sea, ni voluntad y creo que ellos quieren es como llegar al poder. Un referendo porque debe ser aprobado por todo el pueblo, no por unas personas en especial. El debate sobre la refrendación del proceso de paz continúa esta noche a fondo. Muy bien, continuamos hablando en A Fondo sobre el proceso de paz y sobre varios proyectos que en este momento tramitan en el Congreso y que son importantes y vitales para esta discusión en los meses venideros. Recuerde opinar en el 232-3903 y en la línea 01-8051-5015, así mismo a través de nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral A Fondo. Y estamos con Juan Carlos Vázquez, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, Juan Carlos, y con Rodolfo Correa, abogado constitucionalista y actualmente está cursando estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona. ¿Por qué referendo y por qué no como lo proponen las FARC, o por qué plebiscito y no por qué no como lo proponen las FARC, una asamblea constituyente? Las FARC está cerrada, digamos, a que tiene que ser asamblea constituyente y el gobierno les ha dicho que no. Esto va a ser, digamos, un problema hacia el futuro. ¿Qué opinan? Yo la verdad creo que esto es un acto de vanidad de las FARC. Las FARC son una organización bastante vanidosa. Ellos todavía creen que están a mediados del siglo XX, donde
sus ideales comunistas todavía tienen posibilidad de ser reivindicados. En el siglo XXI el comunismo no tiene ninguna posibilidad ni jurídica, ni económica, ni filosófica. Eso es del pasado. De otro lado, con su discurso ya bastante obsoleto, están empeñados en autocreerse, porque ya nadie más le cree, en que realmente son la fuerza que determina la política del país. No, las FARC no son hoy quienes dirigen la política del país. La política del país se está dirigiendo por una opinión pública que cada vez se cualifica más, que cada vez se informa más. Es que ahora, Jorge, estamos en la sociedad ya ni siquiera del conocimiento, estamos en la sociedad de la información. Pero hay un planteamiento que es importante. Sí. Podríamos pensar también que ellas son ambiciosas y lo que pretenden es una reforma estructural tal del Estado que saben que no lo pueden lograr sino a través de una asamblea constituyente. Que tendrían inclusive menos posibilidades. No, estamos de acuerdo. Ellos piensan, de pronto dicen, yo voy a Congreso, no voy a obtener ninguna reforma la que quiere. Si van a una asamblea constituyente... Pero a lo mejor lo que quieren es una reforma de tal naturaleza que digan, este país hay que volverlo a amasar y hacer. ¿Sí? En esa medida... Pero ahí no estaríamos concentrándonos propiamente en los acuerdos, sino en una reforma mucho más macro ya del Estado colombiano como tal. No, inclusive que es la discusión y las dudas que tiene mucha gente sobre lo que es la propiedad privada de la tierra, lo que es... Pero ambos ahora me decían en la pausa que no le iría bien a las FARC con una asamblea constituyente. Es absolutamente claro. Con lo único que creemos pueda salir bien librado el proceso es una consulta, ¿sí? Vía referéndum, sobre preguntas muy concretas sobre lo que es la voluntad de paz del país. E incluso por eso es más eficaz el plebiscito que el referéndum, ¿no? Claro, que sería más sobre una política de gobierno, que más sobre un marco de estructura propia del Estado. Pero es un hecho entonces que en Colombia en este proceso no vamos a ver esos grandes tribunales o tribunales de justicia y paz como pasó en la desmovilización con los paramilitares, o tribunales de justicia donde estén los victimarios, las víctimas, como pasó tal vez en Sudáfrica. Tal vez aquí no tendríamos esos tribunales porque las FARC, por ejemplo, han dicho no nos reconocemos como victimarios. Pero no nos reconocemos como victimarios, no pagaremos un día de cárcel. Es decir, ahí hay un tema muy interesante. Como abogado constitucionalista, como profesor de Derecho Público, la verdad es que no me obsesionan los tribunales. Yo me interesaría más por la existencia de una comisión de verdad, justicia y reparación antes que por tribunales. Yo, por ejemplo, soy partidario de que para poder lograr la paz, así nos toque conceder un perdón total para borrar esa parte de la historia dolorosa y dejarle a nuestros hijos otra sociedad distinta, yo estaría inclusive de acuerdo. Creo que no es necesario tener una concepción vengativa de la justicia y que no es indispensable tener el martillo en la mano para construir la paz. Y al respecto, es un tema muy interesante que está planteando Rodolfo. Es un tema interesante, pero es complicado. Yo también hace algunos años ya habíamos planteado una ley de punto final que era necesaria para Colombia, que incluyera a todos los actores armados del país. Pero sabemos que hoy hay grandes reparos y más con las cortes internacionales, la justicia internacional, porque de pronto puede ser una de las grandes dificultades para un proceso de paz. Exacto, porque eso es otro tema. La Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional en La Haya podría en algún momento decir, oiga, señores, aquí hay unos reclamos de unas víctimas sobre unos crímenes de lesa humanidad y hay que montar unos tribunales para juzgar a estos señores. No, yo creo que ahí podría haber responsabilidad del Estado, pero no podría haber responsabilidad penal de los sujetos, porque es muy distinto lo que puede hacer la Corte Penal Internacional a lo que podría hacer, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una se centraría en la responsabilidad patrimonial, la otra en la responsabilidad penal de los individuos, no del Estado, porque el Estado no tiene responsabilidad penal, sino patrimonial. Sí, pero ¿cómo quedaríamos, por ejemplo, pero entonces Timochenko, en un crimen de lesa humanidad, Timochenko, por ejemplo, no tendría que responder ante esa Corte Penal Internacional, por ejemplo, Rodolfo? Yo creo que tendríamos que tomar la decisión como nación, como sociedad y como Estado, en que para poder avanzar tenemos que tomar decisiones porque dolorosas. Ese debe ser uno de los grandes, pero ojo que ese debe ser uno de los grandes temores de las FARC en este momento, los tribunales de justicia internacional. No, es claro. Recuerden que Colombia está en observación, ¿sí? Y por la Corte Penal Internacional y, por ejemplo, algo que fue validado en la Ley 975, que es la Ley de Justicia y Paz, fue precisamente esa. Hubo condenas efectivas, penas alternativas. Pero si aquí no hay condenas. Si no hay condenas, no hay penas alternativas, se corre el riesgo, primero,
que nos convirtamos en un Estado que simplemente coloca como fronteras, porque de todas maneras la justicia penal internacional tiene la desventaja que no tiene instrumentos legales, pues sí tiene instrumentos legales, pero no tiene coerción, no tiene fuerza para eso. Pero creería yo que se van a inventar unas penas simbólicas. Eso podría pasar. Y yo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que también en las penas simbólicas. También hay que mirar que, y lo traigo de la ley 975, ni siquiera, es que la gente critica mucho la ley 975 por desconocimiento. La ley 975 traía la posibilidad de las colonias agrícolas. Eso estaba en el marco de la negociación anterior y es perfectamente viable la ubicación en centros, en sitios de colonias agrícolas, de trabajo comunitario, de internamiento semicerrado, es decir, van en el día a trabajar, ¿sí? O trabajan en la calle y regresan en la noche a dormir al centro de reclusión. Es decir, hay muchas posibilidades, que es lo que se está explorando. Inclusive el gobierno está tratando de mirar cuáles son las alternativas, porque pena tiene que haber. Y sobre todo para los crímenes de mayor impacto a nivel nacional. Lo que pasa es que el problema es qué tipo de venganza. La pena no entendida como venganza. Ahí es fundamental tener eso claro, Jorge. ¿Y eso cómo sería? ¿Cómo funcionaría eso entonces? La pena no puede ser una venganza. Es decir, si nosotros no retiramos el odio de los corazones de los colombianos, si nosotros no entendemos que el asunto aquí no es solamente jurídico, que el asunto no es solamente político, sino que el asunto es eminentemente humano y que la decisión humana es de seguir avanzando como sociedad, nunca vamos a llegar a ninguna solución. Lo que pasa es que queda un mal ejemplo. Queda un mal ejemplo porque el ciudadano del común de a pie dice, oiga, yo nunca he infringido la ley penal, y el Estado me abandona por completo y resulta que al victimario le da todas las condiciones. Eso no es fácil para una reconciliación a nivel nacional. Y un momentico, señores, es que si vamos a plebiscito, digamos, este tema posiblemente queda excluido de ese manejo nacional y solamente quedaría en manos de ese congresito, digamos que de esa Comisión Legislativa Especial, el desarrollo quedaría en manos de ese congresito de unos pocos allá en el Parlamento. Advirtiendo que en este proyecto que radica hoy, hay algo positivo, sí, y es el control previo a la Corte Constitucional, que ese control previo, y lo digo, realmente es una de las grandes amenazas para cualquier proceso de paz, y es que si la Corte Constitucional realmente no se forma, no entiende que es un proceso de paz, y cree que un proceso de paz es judicializar un proceso de paz, que ese es uno de los puntos graves. Nosotros no podemos pretender llevar un proceso de paz a los estrados judiciales. Esa es la gran crisis que tiene Colombia. Si pretendemos que todo lo que es un proceso de paz, que es un gran acuerdo, ¿sí?, se lleve a un proceso ordinario, un proceso legal, no va a haber nunca paz en Colombia. Y esa es la tendencia de la Corte Constitucional. Inclusive, en palabras claves, ¿qué pasaría si la Corte Constitucional entonces le hace ese control previo sin tener un mayor conocimiento de lo que es un proceso de paz? Tumbaría normas. ¿Qué puede pasar? Tumbaría normas o inaplicaría normas o declararía exequibilidad condicional algunas normas que de pronto tiendan a lograr un proceso de paz. Y pongo un ejemplo muy sencillo, Jorge. Ningún proceso del mundo, un proceso de paz, termina con todos los miembros de la organización investigados y juzgados. Eso es imposible. Eso es una utopía. Es imposible a cada victimario, ¿sí?, probarle cada uno de los hechos. No. ¿Qué es lo que recomiendan? Coger a los máximos responsables, a los máximos infractores a la ley y los delitos de mayor impacto y judicializarlos. Y eso podría pasar. De pronto tienes el temor que eso pueda pasar en ese análisis que hace la Corte Constitucional. Rodolfo, Rodolfo como abogado constitucionalista, su opinión al respecto. En ese control previo, digamos, que está contemplado para que todo lo que salga de ese congresito sea vigilado estrictamente por la Corte Constitucional, ¿qué podría pasar? Mire, con toda honestidad, yo creo que en un proceso de esta naturaleza debe prevalecer el derecho a la paz. Sí. El derecho a la paz es un derecho constitucional. Para que podamos llegar a buen puerto con esto, tenemos que entender que la paz en este momento está por encima de todos los demás derechos. Es difícil para alguien sostenerlo en público y mucho más para mí como abogado constitucionalista, pero yo tengo ese deber cívico y académico de sostener mi posición diciendo con mucha claridad que la paz debe prevalecer si queremos seguir avanzando. Y ahí es donde viene el problema de la posición de la Corte Constitucional: verdad, justicia y reparación. ¿Qué debe ser entonces la Corte Constitucional? ¿Irse a hablar o a conocer los procesos de paz en otras partes del mundo? Corte Suprema de Justicia y magistrados de Corte Constitucional están siendo, están mirando. Yo ponía el ejemplo con la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, donde una sentencia absurda le exige a la Fiscalía absolutamente investigar todos los hechos que se cometieron
¿sí? Durante la permanencia de la organización. Y entonces la Fiscalía decía, ¿a qué horas y cuándo me voy a investigar cada tipo de delito? En ese, como usted lo decía ahora, Rodolfo, somos un país santanderista. Entonces, en ese exceso, digamos, de un cumplimiento estricto, de mirar cada uno de los delitos cometidos, nos podríamos tardar un buen rato. El problema del país es que cree que, aquí en Colombia creemos que todos los problemas se resuelven por vía de reformas legislativas. Y yo estoy absolutamente convencido, no solo como abogado, sino como ciudadano, que los problemas de Colombia no son las leyes, sino nosotros mismos. Si nosotros nos ocupáramos de formar mejores ciudadanos, necesitaríamos cada vez menos leyes. Claro. Es decir, el problema aquí es que necesitamos más gente decente y menos leyes. Bueno, ahora bien, veo al gobierno un poquito apurado con estos dos temas. Es decir, el viernes saca esta propuesta de plebiscito, hoy radica la otra propuesta que busca la creación del congresito y esas facultades extraordinarias para el presidente. Lo veo apurado y además dice que posiblemente en marzo del año entrante sería la fecha por la cual se estaría convocando a los colombianos a ir a las urnas. Está, digamos, el gobierno sacando un montón, digamos, de reformas express para tratar de sacar el proceso adelante lo más pronto posible. ¿Ustedes cómo ven eso? Yo creo que el gobierno debería tener una posición responsable con la ciudadanía, porque las FARC ya han insistido en múltiples ocasiones que lo que están haciendo lo están haciendo sin ellos. Entonces, ¿de qué nos van a servir todas estas reformas normativas y constitucionales si luego las FARC van a venir a decir que no aceptan ninguna de ellas? Yo creo que hay que ponerle al asunto mucha mesura y mucha prudencia. ¿Ustedes serían partidarios de invitar a las FARC a ese congresito? De hecho, la reforma constitucional prevé la posibilidad de que el presidente designe miembros en la Comisión Legislativa a algunos integrantes de las FARC. Obviamente, obviamente ya una vez hayan sido refrendados los acuerdos. Exactamente, no, precisamente. Sí, una vez ya hayan sido refrendados los acuerdos. Precisamente la aclaración es que todavía no está nada firmado y están en armas, es decir, sería imposible. Podrían ser invitados a ser escuchados en una sesión informal, una sesión formal, pero de ahí a pensar que hagan parte ya de todo el proceso, no. Sí, porque el congresito, como está conformado hoy, pero el congresito, como lo propone hoy el proyecto de reforma constitucional, no contempla la participación de las FARC. Pero la posibilidad de que el presidente la posibilidad. Sí, la pero una vez, y y se advierte que es una vez firmado el acuerdo y una vez ellos se hayan desmovilizado, ya han entregado las armas. Ahora vuelvo y repito, el problema está en que las FARC insisten en que ese no es el mecanismo, que ellos quieren una asamblea constituyente. Rodolfo, pero es que el problema real es que las FARC no reconocen al Estado colombiano. Es decir, ellos dicen, vea la justicia que ustedes tienen, es la justicia de ustedes, no es la justicia mía. Es el Estado de ustedes, no es el Estado mío. Entonces uno, en las posiciones que ellos han manifestado, parecería ser que jamás pudiera presentarse un verdadero acuerdo de paz. Ahora, puede ser que lo que están es tratando de lograr lo máximo, por ejemplo, evadir una responsabilidad de carácter penal. Es posible, pero digamos que con la propuesta de plebiscito el camino está abierto para que eso suceda, sí. Porque no habría esa discusión precisamente si deben pagar o no cárcel. Simplemente los colombianos iríamos y firmaríamos si estamos de acuerdo o no. Seguramente una pregunta muy abierta de sí o no con el proceso o con el articulado que se haya firmado en La Habana. Punto. O los cuatro o cinco principios que haya básicos que, como decíamos ahorita en un análisis, todos estamos de acuerdo. Es decir, si uno pone a ver todo lo que es el manejo de tierra, y el proyecto de tierras es simplemente cumplir la constitución política que hay en Colombia. Es decir, simplemente cumplamos con el mandato constitucional. Ahora, hay que mirar realmente en el fondo qué tipo de acuerdo o qué pretensión tienen específica. Yo la verdad es que soy de los que creo que siempre es mejor una mala paz que una buena guerra. Ya con eso, digamos, quedaría zanjado el asunto. Dentro del congresito hay algo muy interesante, y es que, es decir, esos acuerdos que serían discutidos al interior del congresito tendrían menos discusiones que si estuvieran en el Congreso de la República. Es decir, un proyecto ordinario que tiene 4 debates quedaría en 2 debates, uno de reforma constitucional que tiene 8 debates quedaría con 3. Digamos, ¿eso no es peligroso también que haya menos discusión al interior del Congreso? No, yo la verdad creo que una ley no va a dejar de ser mejor o peor porque le falte un debate. Es decir, yo considero que sí se necesitan mecanismos muchísimo más rápidos, porque si una ley, para poder implementar los acuerdos, se va a demorar 6 meses y necesitamos 20 leyes, entonces imagínese usted, vamos a tener un Congreso exclusivamente dedicado a eso y olvidado de toda la administración del país, cuando en Colombia perfectamente pueden estar expidiendo alrededor de unas 200 leyes al año, decano.
Sí, solo que en un tema tan complicado y tan grueso, digamos, ahora, el problema... uno pensaría que debería haber más discusión. Es decir, es que no estamos discutiendo, no estamos discutiendo cualquier tema, estamos discutiendo el articulado de lo firmado entre el gobierno y las FARC en La Habana. Pero hay que tener en cuenta que son desarrollos, cualquier tema. Pero hay que tener en cuenta que son desarrollos operativos. Es decir, instrumentos para llevar a cabo la materialización del acuerdo ya validado por la ciudadanía. De todas maneras es preocupante, se busca agilizar. Definitivamente uno de los grandes tropiezos, así empezábamos el programa, es la falta de un marco normativo que permite implementar unos acuerdos. Si nosotros firmamos un acuerdo en La Habana y ese acuerdo no viene a ser consolidado a través de normas, ¿sí? Vamos a quedar con el grave problema de que la paz, como se tiene consolidada, no se va a presentar. Perdón, en resumen, y ya vamos a concluir, Rodolfo, este es el camino, digamos, estos son los caminos apropiados que debe seguir el gobierno para poder lograr precisamente la firma de un acuerdo de paz y obviamente luego validar todos estos acuerdos ante la población colombiana? Creo que la posición del gobierno es una posición práctica, pero en el marco de la posición práctica que tiene el gobierno, lo que nunca puede olvidar es que la legitimidad de los acuerdos y de las normas está condicionada porque efectivamente le consulten al pueblo si está o no está de acuerdo. Perfecto. La consulta es necesaria, pero me parece que están acudiendo a los mecanismos legales y constitucionales para poder sacar este proceso adelante. Con seguridad de esto vamos a estar hablando todo este resto de año y el comienzo del próximo. Rodolfo, muchas gracias por haber estado en A Fondo. Sí, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Juan Carlos, decano de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Gracias, Jorge, por la invitación. A ustedes también por habernos seguido. Muchas gracias. Recuerden, la próxima semana tendremos otro tema de interés para ustedes en este mismo horario por mi canal. Que tengan una feliz noche.